estudio del capítulo 13 de Hebreos de la hora del discipulado de hoy. Aprenderemos que Dios ordenó que los cristianos no hicieran más sacrificios. En lugar de eso, Él declaró que Jesús fue el último sacrificio. A pesar de eso, hay un sacrificio que es aceptable a Dios. Dios nos ordena que hagamos este sacrificio para Él. Si usted quiere saber cuál es este sacrificio, permanezca en nuestra sintonía durante el estudio de hoy, en la hora del discipulado. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontaine compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontaine es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Y bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia a la mano, comenzaremos nuestro estudio en el verso 15 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Pero primero vayamos al Señor en una palabra de oración. Digámosle: Señor Dios, te agradecemos por este estudio sobre el libro de Hebreos. Te agradecemos, Señor, por las advertencias tan prácticas que nos has estado dando en esta sección de la Biblia. Padre Santo, oramos para que podamos, Señor, abrir nuestros oídos y nuestros corazones para recibir, Padre Santísimo, tu palabra en este día. Y te agradecemos por todo lo que nos darás, por lo cual oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hagamos un breve repaso acerca de lo que hemos estudiado en nuestra última cita. El apóstol Pablo dice en el verso 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El apóstol Pablo está amonestando a aquellos creyentes a no estar temerosos de dejar el judaísmo. Como usted probablemente recordará, ellos estaban siendo tentados a retroceder en la fe. En realidad, algunos habían vuelto al judaísmo y se dirigían al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios allí. Pablo les estaba diciendo que esta antigua religión era un anatema. Cargaba con la maldición de Dios sobre ella. El Señor Jesús, hablando de los líderes religiosos de ese tiempo, dijo lo siguiente: este pueblo me adora con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. El judaísmo, como una religión verdadera, finalizó en la cruz de Jesucristo. Toda la necesidad de sacrificios fue completada y finalizó con el sacrificio de Jesús sobre la cruz. El cristianismo no es una religión, sino que es una relación con el Dios viviente. Pablo les está preguntando a estas personas por qué ellos regresaron a algo que es una religión muerta, y bien muerta. Él les ofrece un mejor consejo al decirles: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Los judíos apóstatas le volvieron sus espaldas a su propio Mesías. La mayor parte de los judíos religiosos no quisieron tener nada que ver con Jesús. Ellos llamaron a Jesús poseído por los demonios y samaritano, y en consecuencia lo excomulgaron de su religión. En la actualidad nosotros no tenemos nada que ver con las religiones del mundo que adoran a Dios solo de labios. Los primeros cristianos fueron amonestados para dejar los templos y las religiones muertas, y en lugar de eso a asociarse con el pueblo de Dios.
Puede ser que ellos no tengan hermosas y agradables construcciones, como el templo, para adorar a Dios. Aún hoy, el pueblo de Dios con mucha frecuencia no tiene una gran catedral en la cual adorar a Dios. Muchas de las grandes religiones de la actualidad tienen enormes edificios y catedrales, pero aún, si todo el mundo asistiera a ellas, eso no significa que Dios está allí. Ese es el problema con las religiones falsas. Todas las personas van excepto Dios. A pesar de que el pueblo de Dios pueda estar reuniéndose en salones insignificantes, como los primeros creyentes lo hicieron, y aun cuando ellos puedan ser solo un puñado, Dios está en medio de ellos. Ese es el tema de los versículos 12, 13 y 14 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Ahora en el verso 15, Pablo dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pablo está proveyéndole a estos creyentes hebreos que están tan ansiosos de hacer un sacrificio en el cual Dios se complace, y dice que es el fruto de nuestros labios en alabanza al nombre de Dios. Este es el sacrificio que todos nosotros debemos hacer. Estamos aquí para ser cristianos adoradores y agradecidos. Si no lo somos, entonces hay algo que está desesperadamente mal en nuestras vidas espirituales. El Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando los cristianos están quejándose y criticando todo el tiempo, ellos están revelando que están muy alejados de Dios. Por otro lado, cuando un cristiano está alabando a Dios y está agradecido en todas las circunstancias, aun en circunstancias que el mundo podría considerar adversas, eso es una prueba de que esa persona está caminando con Dios. El apóstol Pablo ofreció un sacrificio a Dios en una cárcel de Filipos, cuando adoró a Dios con cantos durante la noche. Aun cuando él había sido golpeado y severamente maltratado, y había sido encerrado en una pequeña celda por el crimen de predicar el Evangelio, a medianoche él y su compañero Silas estaban cantando y adorando a Dios. Ese es el tipo de sacrificio que Dios está esperando de nosotros. Dios quiere acción de gracias y alabanza de nuestros labios. Recuerdo haber escuchado un testimonio de un hombre que había sido testigo de Jehová antes de convertirse. Él me contó que una de las cosas más importantes que lo había conducido a creer en Jesucristo fue la experiencia de haber participado en un servicio de adoración entre cristianos renacidos. Él percibió la diferencia del culto que rendían los cristianos y la secta a la que pertenecía. En su propia iglesia, la de los Testigos de Jehová, ellos se sentaban en círculo y hablaban de lo que ellos han hecho por Dios. Por otro lado, en el servicio cristiano, ellos hacían algo totalmente diferente. Ellos hablaban acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Esa es la diferencia entre una religión falsa y la religión verdadera. Una persona religiosa que no conoce a Dios será muy rápida para hablar de lo que él o ella ha hecho por el Señor. Esto es todo lo que él o ella pueden hacer, porque no conocen a Dios,
Así que por lo tanto, no pueden adorar o agradecerle a Dios. Por otro lado, un verdadero hijo de Dios que lo conoce, sabe que sus propios esfuerzos son nada más que los trapos sucios, y con toda seguridad no andará por ahí flameándolos como si fueran banderas. Eso es lo que hace la diferencia. Este hombre salió de la secta porque él vio realmente cómo los verdaderos hijos de Dios lo adoraban. Ahora Pablo continúa en el verso 16 con un ejemplo de otro sacrificio aceptable. Él dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Un hijo de Dios no debe ser codicioso ni avaro, sino que debe compartir. Pienso que la iglesia primitiva obtuvo una calificación de sobresaliente en esta prueba. Ellos vendieron sus propiedades y pusieron el producto de la venta a los pies de los apóstoles. Había muchos cristianos pobres en su medio. Tuvieron amor divino los unos con los otros, un amor sacrificial, y vendieron sus propiedades para satisfacer las necesidades de sus hermanos y hermanas pobres. Avancemos al verso 17. Pablo dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos veían por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El apóstol Pablo exhorta ahora a estos creyentes hebreos a someterse a sí mismos a la autoridad de la iglesia local, porque Dios ha ordenado el liderazgo de la iglesia para observar sobre sus almas. La responsabilidad del liderazgo era alimentar el rebaño de Dios y protegerlo, ya que este era el propósito y el plan de Dios. Pablo nos recuerda que debemos ser muy cuidadosos y someternos a su liderazgo. Si usted no lo hace, ellos cumplirán su responsabilidad con quejas en lugar de gozo. Déjeme asegurarle esto a partir de mi propia experiencia personal. Es una cosa muy pesada para un líder de la iglesia dar consejo espiritual y ver que luego los miembros de la iglesia se dan media vuelta y hacen todo lo contrario. Aquellas personas que realmente funcionan y hacen algo para Dios son personas sumisas a la autoridad. Por otro lado, aquellos cuyas vidas espirituales se apartan del camino, usualmente son personas rebeldes a la autoridad. Si usted es un seguidor comprometido de Jesucristo, humildemente se someterá a la iglesia local. Y en forma similar, si usted es alguien que desea vivir su propia vida, entonces no estará realmente sometido al Señor Jesús. Usted puede decir que lo es, pero sus acciones revelarán que no está diciendo la verdad. Una persona que se ha sometido a sí misma a Jesús encuentra muy fácil el someterse a la iglesia local. La iglesia no se enseñorea sobre usted como sucede en una secta. En la iglesia los líderes solamente están preocupados por su crecimiento espiritual. Y ellos habrán de responder al Señor Jesús por su responsabilidad en esta área. Nuevamente, como dice el verso 17, ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Este es un verso que hace pensar a cualquier anciano que lo lee y lo entiende. Los ancianos estarán de pie frente al trono del juicio de Cristo y rendirán cuentas acerca de cómo pastorearon al pueblo de Dios.
Veamos ahora los versos 18 y 19. Pablo está pidiendo oración. Él dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más es bueno que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Pablo está pidiendo oración, porque él está en la cárcel. Él quiere salir de la cárcel e ir a donde se encuentran los cristianos hebreos y ayudarlos. Escuchemos ahora la bendición de Pablo. Cuando llego al final de un libro, trato de resumir todo el libro y dar una visión de conjunto acerca de lo que dice en su totalidad. Pablo ha hecho esto muy fácil en esta ocasión, porque en su bendición, en el verso 20, abarca la totalidad del libro de Hebreos. Veamos si usted está de acuerdo conmigo. Desde el verso 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravillosa bendición, extraordinaria. Veamos por un momento cómo estos versos realmente resumen la totalidad del libro de Hebreos. Pablo comienza el verso 20 diciendo: y el Dios de paz. Estos creyentes hebreos no conocían al Dios de paz. Ellos estaban fuera de la comunión con Dios. Ellos no sabían que Dios había hecho la paz a través de la sangre de Jesucristo. Ellos habían retrocedido al judaísmo, estaban haciendo sacrificios en los esfuerzos personales para crear la paz. El único pago por el pecado había sido hecho fuera del campamento, cuando el Mesías de Israel murió por los pecados del mundo. Ellos habían perdido de vista totalmente este punto. La Biblia habla de dos tipos de paz. Está la paz con Dios, que es alcanzada a través de Jesucristo. Y luego está la paz de Dios. La paz que usted alcanza cuando está caminando con Dios. Los creyentes hebreos no conocían ninguna de estas dos paces. La paz es uno de los frutos del Espíritu. Es algo que cada verdadero hijo de Dios experimentará si se mantiene en comunión con el Señor. Entonces Pablo dice, en la última parte del verso 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pablo les está recordando a sus lectores que el mismo Dios que los había bendecido es el Dios que levantó a Jesús de la muerte. Él es el único Dios que existe. El resto son todos ídolos o simples productos de la imaginación de los hombres. Jesús es llamado el gran pastor de las ovejas. El libro de Hebreos es el que nos habla del vituperio de Cristo. Él es el pastor, mientras que nosotros somos las ovejas. Generalmente, en el mundo, los pastores y las ovejas son despreciados. Las personas que crían vacas y caballos generalmente odian a las ovejas. Los ganaderos odian a las ovejas porque cuando una oveja come pasto, lo arranca desde las raíces.
si usted deja pastar a una oveja por mucho tiempo, terminará teniendo terreno totalmente árido. Pablo está testificando el hecho de que el mundo odia a Jesús como él mismo dijo que lo haría. Ellos odiaron a Jesús porque él testificó que sus obras eran malas. Cristo es similar a un pastor, y nosotros nos parecemos a sus despreciadas ovejas. Así como el Maestro fue odiado, sus seguidores somos odiados. Hay otra puntualización que hacer concerniente a este título para Jesús. Este título de pastor nos recuerda un salmo del Antiguo Testamento. Nos recuerda al Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor. Jesús es el gran pastor, el pastor del Salmo 23. ¿Y a quién llama el Salmo 23 el pastor? Naturalmente al Señor. Dios es mi pastor. En el Antiguo Testamento la palabra Señor significa Dios. Uno de los grandes temas del libro de Hebreos es la deidad de Jesucristo. Al mundo no le gusta escuchar esto. Se sienten muy cómodos con Jesús cuando es presentado como un buen hombre o como un profeta. Pero cuando usted le dice que Jesús es Dios Todopoderoso, entonces comienzan a retorcerse en sus asientos, pero esto es lo que Él es. Jesús es Dios Todopoderoso. Pablo continúa diciendo: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Este es otro de los grandes temas de este libro. Mientras que la ley era temporal, algo que nos tomaba de la mano y nos conducía al Señor Jesús, este es un pacto eterno. Pablo está tratando de decir que Jesús es el único cuya sangre hace el pacto eterno y purifica nuestra alma. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de toda iniquidad y pecado. Y Pablo nos deja saber que esto nos hará completos y aptos. No necesitamos nada más. Hay muchos creyentes en el mundo actual como los cristianos hebreos de antaño. Son bebés en Cristo, solamente capaces de tomar leche y no carne. Son como los israelitas de antaño que se acercaron a la Tierra Santa, pero nunca entraron en ella. Ellos son salvos, pero saben nada acerca de la santificación. Saben nada acerca de la santidad. Saben nada acerca del servicio cristiano. Todos ellos son como pequeños bebés, pequeños niños. Pablo les dice que la sangre de Jesús los hará completos si ellos creen en su obra finalizada. Tengo una última ilustración que señala el dilema que Pablo encontró en estos creyentes hebreos. Creo que puede haber muchas personas que nos están escuchando que pueden identificarse con esto. La historia dice lo siguiente: un gran grupo de personas se encuentra en un barco para cruzar el océano. Esto se parece mucho a usted y a mí cuando creímos por primera vez en Jesucristo como nuestro Salvador personal. El barco nos llevará al cielo. Pero justo cuando el barco está cerca de llegar a la mitad del Atlántico, por alguna razón, algunas personas se suben a los botes de remos y comienzan a remar por sí mismos. Hay muchos cristianos que avanzan muy bien en la vida cristiana al principio, cuando son salvos, pero en un año o más
deciden que no seguirán creyendo más en Jesús, sino que vivirán la vida cristiana a su propia manera y en su propio poder. Se parecen a las personas que se subieron a los botes de remos. Se cansarán muy rápidamente. Y quizás esa es la causa por la cual muchos cristianos deciden volver atrás, a las vidas que tenían antes de haber sido salvados, porque ellos han estado tratando de hacer todas las cosas en sus propias fuerzas y parece que no han podido llegar muy lejos. La vida cristiana comienza por confiar en Jesús. Somos salvos por la fe y solamente por la fe. Y la vida cristiana es vivida exactamente de la misma manera. El Evangelio no es un mensaje que solamente nos lleva al cielo. Es un mensaje que nos capacita para obtener la victoria sobre el pecado y ser santificados. Creer en el Evangelio es como si un hombre deja el bote de remos y vuelve a subirse al transatlántico. Creer que Jesús lo hará todo. Ese barco transatlántico cruzará por sí solo el océano. ¿Por qué tratar de hacerlo en nuestras propias fuerzas? Creamos en Jesús. Con esto concluimos nuestro estudio en el libro de Hebreos. Disfruté mucho enseñando este libro, mis hermanos. Espero que usted haya sido edificado como yo lo fui. Que Dios lo bendiga abundantemente. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbanos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina. Por